Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. Hola hermanos de Iglesia Cristiana Renovación, buenos días. Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Como ven, nos encontramos en las oficinas de la iglesia debido a muchas interrupciones para poder grabar este culto, pero gracias a Dios que hoy lo podemos hacer. Amados hermanos, pues hoy es domingo, hoy es el día del Señor y también es domingo 29 de noviembre, el último domingo del mes de noviembre, así que damos gracias a Dios. Amados, también queremos decirle que los extrañamos y de verdad, de todo corazón, ya deseamos que se termine todo esto de la pandemia, hermanos, y que nosotros, ¿verdad?, podamos reunirnos. Pero bien, mientras tanto, mis amados hermanos, ¿qué le parece si usted me acompaña a leer Isaías 25:1? Va a aparecer ahí en su pantalla, así que ayúdeme leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Amados, hoy que vamos a hablar de la crucifixión de Cristo, hermanos, los planes de Dios son fieles y seguros. Y por eso hoy, amados, vamos a cantarle con todo el corazón. Acompáñeme a hacerlo desde ahí donde está. Pero antes hacemos una oración a nuestro Señor. Amado Dios, tu iglesia y yo nos reunimos en este momento para adorar tu santísimo nombre. Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana a cantarte de todo corazón. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre de Dios, hermanos. Amén. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres
Señor. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Te alabamos, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey. Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Alabad al Señor en su santuario, alabadle con sonido de trompeta, con arpa, con lira, con pandero, con danza, alabadle con címbalos muy resonantes. Todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya.
al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Charles Spurgeon dijo que la alabanza es el ensayo de nuestra canción eterna. Por su gracia aprendemos a cantar y en gloria seguimos cantando. Eso dijo este amado pastor. Y nosotros hoy hemos cantado a nuestro Dios. Y ahora es el tiempo de estudiar y de meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy por la mañana ustedes ya tuvieron su lección número 11. Gloria a Dios, ya casi terminamos. Y ustedes pudieron ver distintos escenarios o distintos eventos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo quiero hoy enfocarme en uno de los últimos eventos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quiero tocar hoy una palabra que está en el libro de Mateo capítulo 27, verso 50, y se complementa con Juan 19:30. Pero antes, amados, vamos a orar a Dios para pedir su bendición sobre esta meditación. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Santo Espíritu me ayude para proclamar tu palabra y te pido que ayude a mis hermanos también para comprenderla. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 27, verso 50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Yo quisiera que si usted está leyendo su Biblia, subraye esto porque es muy importante. Ahora, si ve, Mateo no nos dice qué exclamó nuestro Señor a gran voz. Entonces tenemos que ir a Juan capítulo 19, verso 30. Ahí se nos dice qué fue lo que exclamó nuestro Señor Jesús desde la cruz. Dice la palabra de Dios ahí: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo exclamó entonces a gran voz: consumado es. Y luego de esto, entregó el Espíritu. Ahora, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra griega de donde se tradujo consumado es la palabra tetelestai. Citando nuevamente al predicador Charles Spurgeon, dijo de este versículo en particular, dijo: tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significados. Ahora, en otras palabras, lo que está diciendo es que tetelestai es una palabra que toma muy poquita tinta para escribirla, pero el significado detrás de esta palabra pues es un inmenso océano. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos entender este significado? Y pensando en esto, quiero hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si primero entendemos cuál es el significado técnico de la palabra? Y luego vemos cuáles eran los usos de esta palabra. Pero el uso de esta palabra eran muchos, ¿no? O se usaba
en muchas cosas. Entonces, nosotros, ¿qué les parece si nos vamos a limitar solamente a 3 usos de esta palabra? ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces, en primer lugar, el significado técnico de esta palabra es que viene del griego teleo, que significa acabar, significa llevar hasta su fin una cosa. Pero en ocasiones no significa meramente acabar una cosa, sino llevarla a su plenitud. Y eso es algo bien rico de contenido, hermanos. Y luego también otro significado técnico es que último acto que completa un proceso. Entonces, eso quiere decir la palabra tetelestai, llevar hasta su fin una cosa o llevarla a su plenitud o hacer el último acto que completa un proceso. Ahora bien, una vez que sepamos que ya sabemos, el significado, nosotros entonces tenemos que naturalmente preguntar qué fue lo que Jesucristo llevó a cabo hasta el fin de su vida. O qué fue lo que Jesucristo, o qué cosa llevó Jesucristo hasta su fin. ¿Qué cosa completó? ¿Qué cosa terminó nuestro Señor Jesucristo? Y bueno, hermanos, entonces aquí lo que vamos a hacer es ver los usos de la palabra tetelestai. En primer lugar, amados, la palabra tetelestai la usaban los sacerdotes del antiguo pacto en el templo de Dios, principalmente el sumo sacerdote. Fíjese que cuando una persona llevaba un cordero para ofrecerlo como sacrificio, el sacerdote lo que hacía era inspeccionarlo minuciosamente. Tenía que checar que no estuviera ciego, que no estuviera cojo, que no tuviera ningún defecto el animal. Y una vez que el cordero era inspeccionado y pasaba la prueba para ser sacrificado, el sumo sacerdote decía tetelestai, que significa aprobado, que significa listo para el sacrificio. Juan el Bautista nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo, como Cordero de Dios y como hombre, hasta el final de su vida, llevó una vida perfecta, sin pecado. Y de esto, hermanos, Dios mismo da testimonio mediante su Santo Espíritu en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 21 y 22, dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Luego también el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versos 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Ve? Entonces, contestando la pregunta, ¿qué fue lo que Jesucristo llevó a cabo hasta el fin? Es esto: una vida de justicia, una vida perfecta, una vida sin pecado. ¿Con qué propósito? El propósito era a fin de que su sacrificio a favor del hombre pecador fuese aceptable delante de Dios. ¿Le fue difícil terminar una vida así? Claro que sí. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nosotros ya vimos en la lección número 4 la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Él, como hombre, fue tentado a probar a Dios. El demonio le dijo: échate del templo. El demonio le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero también Jesucristo, como era Dios, fue tentado porque Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esa fue una de las primeras tentaciones que la Biblia registra. Pero sabe una cosa, que Jesucristo fue sin pecado. Ahora, déjeme decirle algo más. A pesar de las tentaciones, Jesús se mantuvo completamente fiel a Dios hasta el final. Y no pecó ni con sus pensamientos, ni con sus acciones, tampoco pecó omitiendo cosas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Cristo como hombre cumplió completamente la ley de Dios, lo que ningún hombre pudo cumplir. Mateo 5:17, recuerden que él dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. Y Cristo, amados hermanos, cumplió a cabalidad la ley de nuestro Dios. La ley ceremonial, la ley civil, pero también la ley moral de nuestro Dios. Por eso, hermanos, en la cruz él pudo exclamar tetelestai, porque hasta el final de su vida cumplió toda justicia de Dios. Ahora, una segunda cosa que Jesucristo llevó o concluyó o llevó hasta más de su plenitud, o hasta su plenitud, perdón. ¿Qué fue? Bueno, veamos un segundo uso de la palabra tetelestai. Tetelestai también se usaba cuando un siervo o un esclavo completaba una tarea encomendada por su amo. Cuando este esclavo o cuando este siervo terminaba su tarea, la revisaba que estuviera bien, iba con el amo y le decía tetelestai. Con ello quería decir que la tarea había sido terminada, había sido concluida. Ahora, Jesucristo, como siervo, también terminó exitosamente la obra de la redención que el Padre le había encomendado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4, dice:
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo pudo decir tetelestai. ¿Por qué? Porque la obra de redención que el Padre le había encomendado, la cumplió con éxito. Ahora, hermanos, cuando Jesús exclamó en esa cruz, consumado es, o tetelestai, no quiso decir simplemente que su vida terrenal se había terminado. Más bien, hermanos, con su último aliento de vida, dijo al Padre, tetelestai, he acabado la obra de redención que me diste que hiciese. Pero note algo muy significativo allí en las Sagradas Escrituras, que esta declaración la hizo, hermanos, antes de entregar el Espíritu. Y esto es muy importante porque esto significa que todos los sufrimientos que estaban puntualizados en las Sagradas Escrituras, en los Salmos, en el libro de Isaías, en el libro, en todos los profetas, amados hermanos, todos esos sufrimientos que estaban descritos también en los evangelios, Jesús, cuando dijo consumado es, llevaba horas llevándolos sobre su cuerpo. Y esto significa, hermanos, que su rostro ya había sido desfigurado, su cuerpo había sido molido con golpes, sus manos y sus pies estaban perforados y clavados a un madero. Pero no solamente, hermanos, llevó ese sufrimiento, también llevó allí en esa cruz toda la ira de Dios por el pecado. Toda la justa ira de Dios por el pecado del hombre. Y, amados hermanos, Dios de verdad descargó su ira sobre el cuerpo de Cristo. Su ira por el pecado, desde luego. Pecado que no era de Cristo, pero descargó su justa ira sobre ese cuerpo al grado tal que hubo tinieblas en esa hora. Pero no solamente eso, sino que también el Señor Jesucristo desde esa cruz clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos comentaristas dicen que ese era el momento en que llevó todo el pecado del mundo sobre su humanidad. Allí Jesucristo estaba pagando los pecados de adulterio, los pecados de fornicación, los pecados de asesinatos, los pecados de homosexualismo o pecados de todo el mundo, imagine, llevados en esa cruz. Y cuando todo esto fue puesto sobre la persona de Cristo, Él, con su último aliento que le quedaba, hermanos, Jesucristo dijo, tetelestai. Es como si hubiera dicho, papá, la obra de redención que me diste ha sido terminada. Y luego mire lo que sucedió. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30.
Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Esto nos enseña que nuestro Señor Jesucristo entregó voluntariamente su vida. Nadie lo obligó o nadie lo presionó. Él entregó su vida por amor a nosotros. Y digo esto porque Él dijo en Juan 18:10, Él declaró: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, amados hermanos, Jesús, dice el Evangelio de Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amados hermanos, cuando Jesucristo entregó el Espíritu, le dijo a Papá Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego expiró, dice el Evangelio de Lucas. Pero esto también tiene un significado, mis amados hermanos. Si el Padre le resucitaba de entre los muertos, sería una clara señal que su sacrificio había sido aceptable. Como en el Antiguo Testamento, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, si el sacerdote salía del lugar santísimo, significaba que Dios había aceptado el sacrificio. Pero si el sacerdote no regresaba y moría adentro, significaba más bien que el sacrificio no había sido acepto delante de Dios. Lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Entrega su espíritu al cuidado del Padre. Si el Padre le resucita, eso significaría que el sacrificio por el hombre pecador había sido aceptable. Ahora, la Biblia, mis amados hermanos, nos da muchísimas evidencias que Jesucristo resucitó al tercer día. Por lo tanto, su sacrificio, su obra de redención fue aceptada por el Padre. Y por lo tanto, la redención de los hombres pecadores ahora es completa. La expiación por el pecado se ha hecho, la justicia de Dios ha sido satisfecha, el rescate por el pecado ha sido pagado en su totalidad. Y amados, porque la paga del pecado por el hombre se resolvió para siempre. La obra de Cristo fue perfecta, tan perfecta que no necesita repetirse nuevamente. Tampoco necesita añadiduras como ceremonias religiosas o obras penitenciarias. No, amados hermanos, la obra de Cristo fue tan perfecta que es suficiente para salvarnos. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ve, tetelestai. Cristo llevó
al pleno cumplimiento la obra de redención. Y déjeme hacer un paréntesis aquí también, porque quiero señalar que la obra de redención de Cristo puso fin a los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos esto? Mateo capítulo 27, versos 50 al 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y luego dice en el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué? El velo del templo, que tenía aproximadamente 20 metros de altura, 10 centímetros de grosor, ¿por qué se rompió de arriba hacia abajo? Los estudiosos de la Biblia dan dos explicaciones. La primera es esta: porque la presencia de Dios se retiró de ese lugar. Ya no estaba más ahí la presencia de Dios. En segundo lugar, el hecho de que el velo del templo se haya rasgado. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 20, significa que ahora hay libertad para acercarnos a Dios mediante la obra de Cristo. ¿No es algo maravilloso? Por medio de la obra de Cristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Bien, un tercer uso de la palabra tetelestai también, amados hermanos, se usaba en la milicia. Cuando un ejército derrotaba a sus enemigos o conquistaba una ciudad, se decía tetelestai. Era una palabra entonces de victoria. Y eso significaba: la victoria ha sido ganada. Y sabe, hermanos, Cristo, mediante su muerte redentora, digámoslo así, que desarmó, deshabilitó los poderes de las tinieblas. Y quiero únicamente leerlo como está en la palabra de Dios, para que usted pueda gozarse de esta victoria que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2, 14 y 15, dice en la Nueva Traducción Viviente: el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Gloria a Dios, hermanos. Cristo se hizo hombre para derrotar al diablo. Cristo se hizo hombre para arrebatarle el poder de la muerte. Una cosa más. Colosenses 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Cristo, con su muerte, cuando nosotros creímos en Él, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente eso, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿No le da gloria a Dios? El Señor ganó la victoria
para nosotros. Otra cita más, Colosenses 2:15, en la traducción del lenguaje actual dice: Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Tetelestai, la victoria ha sido ganada. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, el punto de todo esto es este. Número 1, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a su sacrificio y gracias a su obra redentora, Él pudo completar la obra de redención. Pero también gracias por su vida íntegra, por su vida sin pecado. Ese sacrificio fue aceptable delante de Dios. Y gracias a ese sacrificio fue que a los poderes de las tinieblas los desarmó, los deshabilitó, para que ya no tengan más poder sobre nosotros. El enemigo ya no tiene más poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. La muerte ya no tiene más poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Amados hermanos, yo espero que en este día usted valore el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que en este día usted pueda sentirse también confiado, fortalecido en la obra de Cristo, porque Él dijo: consumado es. Tetelestai. La obra ha sido terminada. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque la muerte de Cristo satisfizo las demandas de la ley y satisfizo también, Padre, la justa ira que es tu respuesta hacia el pecado. Gracias, Señor, porque mediante el sacrificio de Cristo es que somos perdonados. No necesitamos añadir nada más, ni obras de inmundicia, como dice su palabra. Tampoco necesitamos añadir rituales o obras penitenciarias. No, Señor. El sacrificio de Cristo fue completo a nuestro favor. Y por eso hoy nos gozamos y nos alegramos, porque Cristo pagó el precio. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Tetelestai. Amén. Vamos a cantar una alabanza más y luego vendré para terminar este servicio de adoración a Dios. Amén. Amarga él bebió por mí.
Bien, hermanos, pues ha llegado la hora de terminar esta transmisión, pero no sin antes quiero leer un versículo de la palabra de nuestro Dios. Es Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar y así terminamos esta reunión. Eterno Padre, te damos gracias porque hoy hemos podido cantar. Te damos gracias porque hoy por la mañana pudimos estudiar el Evangelio de Mateo. Y te damos gracias porque pudimos reflexionar en la meditación bíblica, Eterno Padre, acerca de la obra consumada en esa cruz. Gracias, Dios eterno. Ahora, Señor, queremos orar también con esa misma confianza, sabiendo que si diste a tu Hijo por nosotros y Cristo por amor a nosotros se hizo pobre y llevó el pecado de todos nosotros, ¿cómo no nos darás aquellas cosas que te pidamos? Y lo que queremos pedirte en esta hora, Señor, es sanidad para la persona que está enferma. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, reprendiendo, Señor, toda enfermedad y suplicándote, Padre, que tengas misericordia de esa persona y que pongas tu mano de poder y de sanidad sobre su cuerpo y que envíes tu palabra, Señor, desde el cielo y puedas sanarlos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y te suplicamos, Padre eterno, que también en este momento tengas misericordia del hermano o la hermana que no tiene trabajo o que tiene muy poco trabajo. Señor, danos el sustento de cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Padre, te queremos pedir que nos guardes en esta semana que hoy iniciamos. Te pedimos, Dios eterno, que nos libres de todo mal, que nos libres, Señor, de toda plaga, y que nos libres, Señor, de hombres perversos y del enemigo que anda como león rugiente a nuestro alrededor buscando devorarnos. Líbranos, Padre, para que el demonio no nos toque. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios permite. Por lo pronto, no olvides conectarte con tu grupo de oración. Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.